Leonardo apretó el paso por la acera cuando Santiago, su hijo de 6 años, tiró de su brazo y señaló con el dedo. «Papá, es mi hermano», murmuró. La frase lo hizo detenerse en seco. Volteó confundido y vio al niño al que su hijo se refería, sucio, despeinado, abrazando una caja de cartón mientras lo miraba en silencio. Tenía los ojos grandes, color miel, exactamente como los de Santiago. Leonardo sonrió, incrédulo, pensando que era una simple coincidencia infantil. «No digas tonterías, hijo», dijo con cariño mientras le despeinaba el cabello. Pero Santiago insistió. «¿Tiene mi misma cara?». Leonardo volvió a mirar. El niño tenía la misma nariz recta, el mismo tono de piel y una expresión demasiado familiar. Algo en su pecho se encogió. «Espérame aquí», le dijo a Santiago mientras caminaba decidido hacia el niño. Se agachó a su altura. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mateo», respondió con firmeza. «¿Dónde están tus papás?». «Mi mamá murió». «No tengo papá». Leonardo sintió una punzada en el estómago. «¿Cuántos años tienes?», preguntó con un nudo en la garganta. 7. Leonardo repitió el número en su mente. 7 años. Justo 7 años desde que Lucía, una antigua empleada doméstica, había sido despedida. Tragó saliva. Regresó al coche en silencio, tomó la mano de Santiago y no dijo una palabra durante todo el camino. Al llegar a casa, subió directo a su oficina. Rebuscó entre carpetas viejas y encontró el nombre. Lucía Navarro. Había trabajado en la casa por 3 años, una empleada impecable, despedida abruptamente después de una discusión sin sentido. Buscó su dirección, una vecindad al sur de la ciudad. Llamó a su chofer. «Llévame allí ahora». Media hora después, tocaba la puerta de una vivienda humilde. Una mujer mayor abrió con recelo. «Busco a Lucía Navarro». La mujer frunció el ceño. «Murió hace 2 meses, de pulmonía. El niño, Mateo, se quedó unos días conmigo, pero se escapó. Dijo que prefería vivir solo antes que en un lugar sin su mamá». Leonardo se quedó paralizado. «¿Y usted quién es?», preguntó la mujer. Pero él ya se estaba dando media vuelta. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces a ver a Santiago dormir. En su rostro veía a Mateo. Los mismos gestos, la misma calma. Al amanecer llamó a su abogado. «Necesito encontrar a un niño llamado Mateo Navarro. Vive en la calle. Tiene 7 años y necesito saber si es mi hijo». Horas después, gracias a cámaras de seguridad y algunos contactos, lo localizaron. Estaba sentado en la misma esquina. No se había movido, como si estuviera esperándolo. Leonardo se acercó. «Mateo», dijo arrodillándose frente a él. «¿Recuerdas a Lucía?». «Era mi mamá», respondió el niño. «Trabajó en mi casa hace años. Creo que tal vez soy tu papá». Mateo no respondió. «Podemos hacernos unos estudios, solo para saber la verdad». El niño lo miró con desconfianza. «No voy con desconocidos». Leonardo bajó la mirada. «Entonces, ¿puedo traerte algo de comer?». Mateo dudó. Luego asintió. Comieron tacos en un puesto callejero. El silencio entre ellos era denso, incómodo. Pero Mateo comía con hambre de días. «¿Dónde duermes?», preguntó Leonardo. «Donde no me corran». Leonardo apretó los dientes. «¿Quieres venir esta noche a mi casa? ¿Va a haber policías?». «Te lo prometo que no». Después de unos segundos el niño asintió. Leonardo llamó a su abogado. «Inicia el trámite de custodia de emergencia y quiero hacerme una prueba de ADN». Cuando llegaron a casa, Santiago los esperaba en la puerta. Al ver a Mateo, sonrió emocionado. «Te dije que eras mi hermano». Mateo bajó la mirada y entró sin decir nada. Leonardo cerró la puerta, sabiendo que su vida acababa de cambiar, dramáticamente, para siempre. Mateo despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina blanca del cuarto de huéspedes. No se movió de inmediato. Tardó varios segundos en entender que ya no estaba en la calle. Miró la cama amplia, la colcha limpia, las paredes con cuadros, y su caja de cartón ya no estaba bajo su brazo. Por reflejo, estiró el brazo hacia abajo buscando el suelo, pero solo encontró alfombra. Santiago entró con una sonrisa gigante y un par de carritos en la mano. «¿Quieres jugar?». Mateo se sentó lentamente, sin responder. «Aquí puedes usar lo que quieras. Mi papá dijo que este cuarto ahora es tuyo también». Leonardo los observaba desde el umbral. La imagen le provocó una punzada de emoción que no sabía cómo controlar. Esa misma mañana, había enviado una muestra de sangre al laboratorio para confirmar lo que ya presentía. Pero su corazón le decía de algo más fuerte. No importaba lo que dijera el resultado. Ese niño ya le pertenecía. Prepararon desayuno juntos. Santiago insistía en mostrarle cada rincón de la casa.
Mateo comía despacio, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera. «Aquí nadie te va a quitar el plato», dijo Leonardo en voz baja. «Puedes comer todo lo que quieras». Después del desayuno, Leonardo llevó a Mateo a una tienda de ropa. Compraron camisetas, pantalones, una mochila y unos tenis nuevos. Mateo nunca había tenido ropa sin remiendos. En la caja, el niño preguntó en voz baja: «¿Tengo que devolverlos después?». Leonardo se agachó y le sostuvo la mirada. «Number todo, esto es tuyo. Igual que tu lugar en esta casa». Esa noche, Mateo miró desde la ventana de su cuarto. Abajo, Leonardo y Santiago jugaban fútbol. El niño apretó los labios, sintiendo por primera vez un hueco diferente en el pecho. No era miedo, era esperanza. A la mañana siguiente, Leonardo lo llevó al hospital. Mateo caminaba despacio. Se detenía a observar todo, como si cada cosa fuera un mundo nuevo. Cuando llegaron al laboratorio, se negó. «No quiero agujas. Mateo, escúchame. Solo quiero estar seguro de que eres mi hijo. Pero si no quieres, no lo haremos». El niño miró el piso. «Si me sacan sangre y no soy tu hijo, ¿me vas a devolver a la calle?». Leonardo se arrodilló. «Oh, nunca. Ya estás aquí. Pase lo que pase, no me voy a alejar». Mateo aceptó. Se sentó en la camilla, cerró los ojos y apretó los puños. La enfermera fue rápida. Cuando terminaron, Leonardo le compró un helado. Se sentaron en una banca. «¿Y tú cómo conociste a mi mamá?», preguntó de pronto. Leonardo tragó saliva. «Ella trabajó en mi casa hace años. Siempre fue muy dulce contigo. Pero yo era muy joven, muy tonto. Nunca me di cuenta». Mateo lo miró en silencio. «Ella me decía que tú eras bueno. Solo estabas ocupado». Leonardo bajó la mirada. Se sentía más pequeño que nunca. Al llegar a casa, Santiago los esperaba con dibujos. Uno mostraba a los tres de la mano, sonriendo. «Este es papá, este eres tú y este soy yo». Mateo tomó el dibujo con las manos temblorosas. Lo miró durante mucho tiempo. No dijo nada. Pero esa noche, cuando Leonardo fue a apagarle la luz, lo encontró dormido abrazando el papel. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, indiferente. Pero dentro de esa habitación, un nuevo comienzo estaba naciendo. El teléfono sonó a las 11 de la mañana. Leonardo se encontraba en su despacho, revisando algunos contratos, cuando vio el número del laboratorio en la pantalla. Su mano tembló ligeramente antes de contestar. «Señor Ortega, tenemos los resultados del análisis de ADN. La coincidencia genética es del 99,9%. El niño Mateo Navarro es su hijo biológico». Leonardo se quedó en silencio. Durante años había construido una vida sobre cimientos que ahora tambaleaban. «Gracias. Mándenme los documentos, por favor», alcanzó a decir antes de colgar. Cerró los ojos. Una parte de él se sintió culpable, otra aliviada y otra simplemente rota. Bajó las escaleras lentamente. En la sala, Mateo y Santiago armaban una torre con bloques de madera. Reían, discutían, volvían a empezar. Leonardo los miró por unos segundos sin interrumpir. Santiago alzó la vista. «¿Estás bien, papá?». Él sonrió forzado. «Sí, campeón». Pero en su interior sabía que tendría que hablar. No con ellos. Primero, con él mismo. Fue a la habitación donde Lucía dormía cuando trabajaba allí. La habitación ahora era una despensa, fría y sin vida. Se sentó en el suelo, apoyado en la pared, y murmuró: «Lo siento, y no supe verte, no supe vernos». Esa tarde esperó a que Mateo estuviera tranquilo. Lo invitó a salir al jardín, donde una brisa suave movía las hojas del limonero. «Hoy recibí los resultados», comenzó. Mateo lo miró en silencio. «Eres mi hijo. Eso ya lo sabíamos tú y yo, ¿no?». El niño asintió levemente. «Mi mamá me lo decía, que tú eras alguien importante, que no sabías de mí». Leonardo sintió un nudo en la garganta. «Tienes que saber que si lo hubiera sabido, hubiera hecho todo diferente». «Ya no está», respondió Mateo. «Pero me hablaba mucho de ti, nunca con enojo». Leonardo lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar bajo sus brazos. Por primera vez, Mateo no se resistió. A la noche, Santiago se acercó a Leonardo, mientras él cerraba el portón de la casa. «¿Ahora Mateo es mi hermano de verdad?». Leonardo se agachó y lo abrazó. «Siempre lo fue, solo que no lo sabíamos». Santiago sonrió satisfecho. «Entonces ya somos tres». Desde ese día, Leonardo comenzó a integrar a Mateo en todo. En la escuela, en la rutina, en la vida. Pero no todo fue sencillo. Mateo tenía miedo de la escuela. «Me van a mirar feo por no saber leer bien». Leonardo habló con la directora. Consiguió un tutor especial, paciencia y mucho afecto. Las primeras semanas fueron duras, pero cada noche
Mateo se sentaba en la cama y practicaba palabras nuevas. Santiago le ayudaba con dibujos y juegos. Poco a poco, la confianza crecía. Un día, Mateo regresó con una estrella dorada pegada en la camiseta. «Hoy leí un párrafo entero», dijo con orgullo. Leonardo lo levantó en brazos. «Eres un campeón». Pero los comentarios comenzaron a llegar. En la oficina, algunos socios susurraban. ¿Ese niño de la calle ahora vive con él? ¿Y si es una trampa? Leonardo los ignoró, pero sabía que no podría callar a todos. Llamó a una conferencia de prensa. Frente a decenas de cámaras, dijo: «Sí, Mateo es mi hijo, y mi mayor error fue no haberlo sabido antes. Hoy está conmigo, y eso no va a cambiar». Las redes explotaron. Muchos lo apoyaron, otros lo criticaron. Pero Leonardo ya no escuchaba. Solo le importaban dos cosas: Santiago y Mateo. Una noche, al verlos dormidos en la misma cama, uno con el brazo sobre el otro, entendió que las heridas no siempre sanan con tiempo, sino con amor. Cerró la puerta despacio y se dijo a sí mismo: «Nunca más voy a fallarles». Pero aún faltaban verdades que Leonardo no había descubierto. Y una visita inesperada iba a ponerlo a prueba como nunca antes, una tarde. Mientras los niños hacían la tarea en la sala, Leonardo recibió una llamada desde la portería. «Señor Ortega, hay una mujer que insiste en verlo. Dice que se llama Verónica Navarro». El apellido le heló la sangre. «Déjala pasar», respondió sin pensarlo. Minutos después, una mujer de cabello negro, recogido y rostro endurecido, entró al salón. Llevaba un sobre en la mano y una expresión que mezclaba dolor, furia y cansancio. «Tú no me recuerdas, ¿verdad?», dijo sin siquiera saludar. «Eras un niño rico más. Lucía te cuidaba y yo limpiaba los baños». Leonardo no dijo nada. Solo la observaba, intentando atar los hilos. «Soy hermana de Lucía, y vengo porque quiero saber qué vas a hacer con el apellido de mi sobrino». Leonardo tragó saliva. «Mateo es mi hijo, y quiero reconocerlo legalmente». Verónica frunció el ceño. «¿Ahora sí quieres ser padre? Cuando ella te necesitó, le diste la espalda. La despidieron por tu culpa. ¿Sabes eso?» Leonardo se quedó mudo. «Mi padre la corrió. Yo no sabía que estaba embarazada». Verónica lanzó el sobre la mesa. Ella sí lo sabía, y te escribió una carta. Nunca te la entregaron. Con manos temblorosas, Leonardo abrió el sobre. Dentro había una carta con la caligrafía dulce de Lucía. «Si estás leyendo esto, es porque la vida me dio una última oportunidad de que supieras la verdad. Nuestro hijo, Mateo, es noble como tú y fuerte como yo. Solo te pido una cosa: cuídalo. Ámalo como nunca lo hiciste conmigo. Yo no tengo rencor, solo amor por lo que fuimos». Las lágrimas cayeron silenciosas sobre el papel. Verónica bajó la mirada. Lucía te quiso hasta el último día. No la falles ahora». Esa noche, Leonardo convocó a sus abogados. «Vamos a cambiar el acta de nacimiento. Quiero que lleve mi apellido. Quiero que lo adopten legalmente». Los trámites comenzaron de inmediato. Santiago preguntó curioso: «¿Va a ser Mateo Ortega también?». Leonardo le acarició el cabello. «Sí, hijo. Mateo Ortega Navarro». En su rostro se mezclaba el orgullo con una nostalgia que dolía. Había perdido años, momentos, palabras que jamás volverían. Pero ahora tenía el presente. Y eso no lo iba a dejar escapar. Mateo, al enterarse de la noticia, no dijo nada al principio. Solo fue a su cuarto y sacó un cuaderno donde dibujaba lo que no podía decir. En la hoja dibujó 3 figuras tomadas de la mano, una más pequeña, al centro. En la parte de arriba escribió: «Mi familia». Leonardo vio el dibujo y lo abrazó con fuerza. «Nunca más vas a estar solo, ¿me escuchas?». Mateo asintió sin hablar. Esa noche durmió en medio de los 2 hermanos, abrazado como si el calor humano pudiera borrar todo el frío de la calle. Los días siguientes fueron de ajustes. Mateo aún se sobresaltaba con ruidos fuertes. A veces escondía comida bajo la cama. Leonardo lo entendía. La herida del abandono no se sana en un día. Pero paso a paso, las cosas se acomodaban. Incluso el perro de la familia, Bruno, ya se había encariñado con él. En la escuela, la maestra escribió una nota. «Mateo tiene una imaginación sorprendente. Es un niño noble y curioso». Leonardo sonrió al leerla. Como su madre, pensó. Pero un día, una noticia lo dejó sin aliento. Uno de sus socios, el más antiguo, lo confrontó. «Leonardo, el consejo quiere hablar contigo. Piensan que todo esto con el niño está afectando tu imagen. Que deberías tomar distancia». Leonardo lo miró, con una firmeza que no se había visto en años. «Mi imagen no es más importante que mi hijo. Si quieren que renuncie, lo haré. Pero Mateo no va a pagar por el egoísmo de otros adultos». Su voz resonó fuerte.
decidida, como un padre que ya no teme perder nada, porque lo ha ganado todo. Los rumores dentro de la empresa crecían como una tormenta silenciosa. Leonardo, que hasta hacía poco era admirado por su visión y liderazgo, ahora era cuestionado por actos de humanidad. Está actuando por emoción, decían algunos. Se va a arruinar, aseguraban otros. Él escuchaba en silencio, mientras en su casa Mateo daba sus primeros pasos hacia la confianza. Una noche, durante la cena, Mateo contó un chiste por primera vez. Todos rieron y él se sorprendió. ¿Puedo decir otro?, preguntó. Leonardo lo miró con ternura. Puedes decir todos los que quieras. Esta es tu casa. Al día siguiente, el consejo directivo se reunió. Leonardo llegó puntual, con traje impecable y una carta en el bolsillo. El presidente del consejo fue directo. Creemos que deberías tomar un descanso, alejarte un poco de la imagen pública hasta que las cosas se enfríen. Leonardo se puso de pie. Ustedes hablan de imagen, yo hablo de integridad. No voy a esconder a mi hijo, no voy a fingir que no existe. Si eso les parece un problema, entonces les presento mi renuncia. El silencio fue absoluto. Nadie esperaba esa decisión, nadie lo detuvo. Salió del edificio con la frente en alto. Por primera vez en años se sentía libre. No de responsabilidades, sino de la máscara que había llevado por tanto tiempo. Al llegar a casa, encontró a Santiago y Mateo jugando en el jardín. Se sentó junto a ellos sin decir nada. Solo los miró, con los ojos brillosos. Santiago notó la expresión en su rostro. ¿Estás triste, papá? Leonardo negó con la cabeza. Estoy más feliz que nunca. Mateo le tomó la mano, como si entendiera que algo grande había ocurrido. Esa noche prepararon pizza casera. Entre risas y harina en el aire, Leonardo pensó en cómo su vida había cambiado. Sam había dejado atrás contratos millonarios, pero había ganado algo que el dinero no podía comprar. Mateo, al ver una foto de su madre sobre la repisa, preguntó, ¿ella también estaría feliz? Leonardo se arrodilló frente a él. Ella estaría muy orgullosa de ti. El niño bajó la mirada. A veces la extraño tanto que me duele el pecho. Leonardo lo abrazó. Está bien extrañarla. Yo también la extraño. Los días pasaron, y Mateo empezó a escribir pequeños cuentos. Inventaba mundos donde los niños callejeros eran reyes, y los perros callejeros volaban. Leonardo le compró un cuaderno especial. Escribe todo lo que imagines, porque tienes mucho que contar. En la escuela, sus maestros notaron el cambio. Mateo ya no se sentaba en la esquina del aula. Ahora levantaba la mano, participaba, reía. A veces incluso cantaba en voz baja. Santiago lo protegía como un hermano mayor, aunque apenas le llevaba un año. Se convertían en inseparables. Una tarde, mientras organizaban un viejo armario, Mateo encontró una caja de juguetes guardados. Sacó un auto de colección y lo miró fascinado. ¿Puedo quedármelo? Leonardo sonrió. Claro, era mío cuando tenía tu edad. El niño lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. ¿Tu papá jugaba contigo? Leonardo dudó. Mi papá era distante. No sabía mostrar amor. ¿Por eso yo intento hacer todo diferente contigo? Mateo lo miró con esa seriedad que solo los niños golpeados por la vida saben tener. Estás haciendo un buen trabajo. Esa noche, Leonardo lloró en silencio. No por tristeza, por gratitud. Porque a pesar de todo lo perdido, aún tenía una segunda oportunidad. Y la estaba aprovechando. Pero el destino, como siempre, aún tenía cartas guardadas. En pocos días, una nueva sombra del pasado tocaría a su puerta, poniendo a prueba no solo su fuerza como padre, sino la verdad que tanto se había esforzado en construir. Una mañana, mientras Mateo ayudaba a Santiago a montar una maqueta escolar, Leonardo recibió una llamada desde un número desconocido. Respondió con cautela. Del otro lado, una voz masculina, áspera y nerviosa. «¿Señor Ortega? Soy Tomás Navarro. El hermano de Lucía». Leonardo se congeló. Nunca había escuchado ese nombre. «¿Qué quiere?», preguntó seco. «Hablar. Saber de Mateo. Nunca supe que mi hermana había muerto. Me enteré hace poco». Leonardo no sabía si creer. ¿Por qué aparecer ahora? ¿Qué buscaba realmente? Accedió a un encuentro, en un café discreto, sin Mateo. Tomás llegó con rostro pálido, manos temblorosas y ojos apagados. No era un hombre peligroso, sino roto por el tiempo. Estuve preso, por cosas que hice, cosas malas. Cuando salí quise ver a Lucía. Fui al barrio, y me contaron que ya no estaba. Me dijeron que Mateo vivía contigo. Leonardo lo observaba, sin mostrar emociones. Tomás sacó una foto vieja. Ella me habló de ti una vez. Me dijo que eras el único que podía cuidar a su hijo si algo le pasaba.
Leonardo, aunque desconfiado, sintió algo moverse por dentro. Mateo está bien. Va a la escuela. Tiene una familia. Tomás asintió. No vengo a quitártelo. Solo quería saber si algún día él querría conocerme. Soy su tío. Y soy la única sangre que le queda. Aparte de ti. Leonardo lo miró largo rato. Después, con voz firme, respondió. No lo sé. Pero no voy a forzarlo. Cuando sea el momento, se lo diré. Tomás asintió. Gracias. Y cuídalo. Más que a ti mismo. Porque Lucía murió soñando con que él tuviera lo que nosotros no tuvimos. Leonardo regresó a casa con el corazón pesado. Esa noche, al ver a Mateo dormido con el osito de peluche que le había regalado Santiago, sintió el peso de la responsabilidad redoblar. Estaba criando a un niño con cicatrices profundas, algunas visibles o otras invisibles, y ahora había una pieza más en el rompecabezas del pasado. A la mañana siguiente, le contó a Mateo con delicadeza que alguien de la familia de su madre quería conocerlo. El niño se quedó en silencio. ¿Él es bueno? Leonardo respiró hondo. Está intentando cambiar, pero tú decides. Mateo pidió tiempo. No era una respuesta con miedo, sino con madurez. Cuando esté listo. Leonardo lo abrazó. Ese era el tipo de decisión que un padre debía proteger, no imponer. En la escuela, Mateo seguía mejorando. Empezaba a hacer amigos, a sonreír más, y un día, en un proyecto escolar, escribió: Mi héroe no usa capa, me abraza cada noche. Era sobre Leonardo. La profesora envió la redacción por correo electrónico. Al leerla, él lloró discretamente en la oficina. Mientras tanto, Leonardo buscaba reencaminar su vida profesional. Con el apoyo de algunos excolegas, inició una fundación para niños en situación de calle. Usaría parte de la fortuna heredada para asegurar que ningún Mateo tuviera que dormir entre cartones otra vez. Llamó a la iniciativa Puertas Abiertas. Mateo ayudaba a diseñar el logo. Tiene que tener una casa con una puerta grande, para que todos entren, Santiago opinaba, y una estrella en el techo. Y así nació un nuevo sueño. Cierta noche, Leonardo llevó a los niños a visitar el refugio temporal de la fundación. Mateo vio a otros niños como él había sido, sucios, tristes, desconfiados. Al salir preguntó: ¿Puedo donar mis juguetes viejos? Leonardo asintió emocionado. Al día siguiente llevó una caja llena. Yo tuve suerte, dijo Mateo a los voluntarios. Ahora quiero que ellos también la tengan. Sus palabras tocaron a los adultos allí como un sermón sincero. Ese niño tenía alma de gigante, pero el camino no sería fácil. La fundación empezó a recibir críticas. Está haciendo esto por marketing, decían algunos. Quiere limpiar su nombre tras los escándalos. Leonardo ignoraba. Sabía que la verdad no necesitaba aplausos, solo coherencia. En casa, al ver a sus dos hijos dormir lado a lado, sentía que estaba finalmente reconstruyendo algo que el tiempo y el ego habían destruido. Pero aún quedaba un último reencuentro que lo cambiaría todo nuevamente. Una mañana, mientras Mateo ayudaba a Santiago a montar una maqueta escolar, Leonardo recibió una llamada desde un número desconocido. Respondió con cautela. Del otro lado, una voz masculina, áspera y nerviosa. «Señor Ortega, soy Tomás, Tomás Navarro, el hermano de Lucía». Leonardo se congeló. Nunca había escuchado ese nombre. «¿Qué quiere?», preguntó con frialdad. «Hablar, saber de Mateo. Nunca supe que mi hermana había muerto. Me enteré hace poco». Leonardo no sabía si creerle. ¿Por qué aparecer ahora? ¿Qué buscaba realmente? Aceptó un encuentro en un café discreto, sin Mateo. Tomás llegó con el rostro pálido, las manos temblorosas y los ojos apagados. No era un hombre peligroso, sino roto por el tiempo. Estuve preso, por cosas que hice, cosas malas. Cuando salí quise ver a Lucía. Fui al barrio. Y me contaron que ya no estaba. Me dijeron que Mateo vivía contigo. Leonardo lo observaba, sin mostrar emociones. Tomás sacó una foto vieja. Ella me habló de ti una vez. Me dijo que eras el único que podía cuidar a su hijo si algo le pasaba. Leonardo, aunque desconfiado, sintió algo moverse por dentro. Mateo está bien, va a la escuela, tiene una familia. Tomás asintió. No vengo a quitártelo. Solo quería saber si algún día él querría conocerme. Soy su tío, y soy la única sangre que le queda, aparte de ti. Leonardo lo miró durante largo rato. Luego, con voz firme, respondió: No lo sé, pero no voy a forzarlo. Cuando sea el momento se lo diré. Tomás asintió. Gracias. Y cuídalo, más que a ti mismo. Porque Lucía murió soñando con que él tuviera lo que nosotros no tuvimos.
Leonardo regresó a casa con el corazón pesado. Aquella noche, al ver a Mateo dormido con el osito de peluche que le había regalado Santiago, sintió que la responsabilidad se duplicaba. Estaba criando a un niño con cicatrices profundas, algunas visibles, otras invisibles, y ahora había una pieza más en el rompecabezas del pasado. A la mañana siguiente, le contó a Mateo con delicadeza que alguien de la familia de su madre quería conocerlo. El niño guardó silencio. ¿Él es bueno? Leonardo respiró hondo. Está intentando cambiar, pero tú decides. Mateo pidió tiempo. No fue una respuesta con miedo, sino con madurez. Cuando esté listo. Leonardo lo abrazó. Ese era el tipo de decisión que un padre debía proteger, no imponer. En la escuela, Mateo seguía mejorando. Empezaba a hacer amigos, a sonreír más. Y un día, en un proyecto de clase, escribió: «Mi héroe no usa capa, me abraza cada noche». Era sobre Leonardo. La profesora envió la redacción por correo electrónico. Al leerla, él lloró discretamente en su oficina. Mientras tanto, Leonardo buscaba retomar su vida profesional. Con el apoyo de algunos excolegas, fundó una organización para niños en situación de calle. Usaría parte de la fortuna heredada para garantizar que ningún otro Mateo tuviera que dormir entre cartones otra vez. Llamó a la iniciativa Puertas Abiertas. Mateo ayudaba a diseñar el logo. Tiene que tener una casa con una puerta grande, para que todos puedan entrar. Santiago opinaba. Y una estrella en el techo. Así nació un nuevo sueño. Una noche, Leonardo llevó a los niños a visitar el albergue temporal de la fundación. Mateo vio a otros niños como él había sido. Sucios, tristes, desconfiados. Al salir preguntó: ¿puedo donar mis juguetes viejos? Leonardo asintió emocionado. Al día siguiente llevó una caja llena. «Yo tuve suerte», dijo Mateo a los voluntarios. «Ahora quiero que ellos también la tengan». Sus palabras tocaron a los adultos presentes como un sermón sincero. Aquel niño tenía alma de gigante. Pero el camino no sería fácil. La fundación comenzó a recibir críticas. «Lo hace por marketing», decían algunos. «Quiere limpiar su nombre tras los escándalos». Leonardo las ignoraba. Sabía que la verdad no necesitaba aplausos, solo coherencia. En casa, al ver a sus dos hijos durmiendo uno al lado del otro, sentía que finalmente estaba reconstruyendo algo que el tiempo y el ego habían destruido. Pero aún quedaba un último reencuentro que lo cambiaría todo una vez más. El día comenzó con un cielo plomizo y una brisa fría. Leonardo se preparaba para llevar a los niños a la escuela cuando sonó el timbre. En la puerta, un cartero le entregó un sobre desgastado, con letras torcidas y una dirección escrita a mano. No tenía remitente. Lo abrió con precaución. Dentro, una hoja amarillenta, con una letra que ya conocía demasiado bien. Era otra carta de Lucía, una que, según el cartero, había sido encontrada entre papeles perdidos en la casa donde ella vivió. El sobre se había extraviado durante años, y ahora llegaba como un susurro del destino. Si algún día esta carta llega a tus manos, es porque quizás aún queda algo de mí que no te dije. No guardes rencor por lo que pasó. Tú eras joven, y yo también, pero tú tenías poder, y yo, silencio. No me arrepiento de amarte, ni de Mateo. Solo me duele que nunca supiste que él existía desde el principio. Me callé por miedo, por vergüenza, porque sabía que nadie me creería, pero también porque quería protegerlo de ese mundo tuyo, donde los niños como él no tienen espacio. Si estás leyendo esto, es porque elegiste amar, y eso ya me basta. Leonardo apretó la carta contra su pecho. Mateo lo observaba desde la escalera, en pijama, con una taza de leche tibia entre las manos. «¿Quién escribió eso?», preguntó. «Tu mamá», respondió Leonardo con la voz quebrada. «Ella sigue cuidándote, incluso desde donde está». El niño bajó lentamente y se sentó a su lado. No dijo nada, solo apoyó su cabeza en el hombro de su padre. A veces, el silencio compartido dice más que 1000 palabras. En ese instante, Leonardo entendió que estaba donde debía estar, con quien debía estar. Más tarde, en la fundación, Leonardo colocó la carta de Lucía en un marco. La colgó en la entrada, bajo el cartel que decía «Puertas Abiertas». Quería que todos los que pasaran por allí entendieran que esa historia no era solo suya. Era de todos los niños que alguna vez fueron ignorados, de todas las madres que criaron solas, de todos los hombres que llegaron tarde, pero decidieron quedarse, y también de todas las segundas oportunidades que llegan disfrazadas de tragedia, pero florecen con el tiempo. Santiago, que antes solo veía a Mateo como un intruso, ahora lo cuidaba como un hermano mayor. «Si alguien te molesta en la escuela, me lo dices», repetía.
Jugaban, se peleaban, volvían a ser aliados, como hermanos de verdad. Mateo, por su parte, comenzó a participar en las actividades de la fundación. Le encantaba leer cuentos a los niños más pequeños. Yo también fui nuevo aquí, decía con voz firme. Los niños lo escuchaban como si fuera un héroe. Y de alguna manera, lo era. Un día, mientras revisaban fotografías antiguas, Mateo encontró una imagen de su madre joven, sonriente, en un jardín. ¿Dónde fue esto?, preguntó. Leonardo no sabía. Verónica, al verla, explicó. Ese lugar era el parque donde ella soñaba tener una casa. Decía que si algún día lograba escapar de todo, viviría cerca de árboles. Mateo guardó la foto en su cuaderno de dibujos. Yo voy a construirle una casa ahí, aunque sea de papel. Leonardo sonrió, conmovido por la inocencia y la grandeza de su corazón. La fundación crecía. Ya había ayudado a más de 30 niños. Las donaciones llegaban. Y también las historias. Madres que volvían a ver a sus hijos. Niños que reían por primera vez en años. Pero Leonardo sabía que aún había mucho por hacer. Una tarde, al llegar a casa, encontró una carta sobre la mesa. Era de Tomás, el tío de Mateo. Gracias por darle a mi sobrino lo que yo no supe dar. Me voy lejos. No quiero ser una sombra. Cuídalo. Por los tres. No había más palabras. Solo una foto de Lucía, Mateo y un cachorro. Esa noche, Leonardo la enmarcó también. La colocó en la habitación de Mateo, sobre su escritorio. El niño, al verla, sonrió. Ella se ve feliz, ¿verdad? Sí, hijo, muy feliz. Luego apagaron la luz y Mateo se quedó dormido abrazando su cuaderno de dibujos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, pero dentro de esa casa, el amor había encontrado refugio. Los días avanzaban entre rutinas sencillas, risas compartidas y cicatrices que poco a poco se iban cerrando. Mateo se había encontrado su lugar en el mundo, y Leonardo, después de perder tanto, había descubierto el verdadero significado de la palabra hogar. Pero el destino, como tantas veces, guardaba otra sorpresa. Una mañana, mientras Mateo y Santiago se preparaban para la escuela, Leonardo recibió una llamada de un número internacional. Al contestar, una voz formal se presentó. Señor Ortega, le hablamos desde Zúrich. Su abuelo paterno falleció hace una semana. Usted figura como heredero principal en su testamento. Leonardo se quedó inmóvil, con el teléfono pegado al oído. Se hacía más de 20 años que no tenía contacto con la familia de su padre. De hecho, había crecido con la sombra de un apellido poderoso, pero emocionalmente vacío. ¿Una herencia?, preguntó con incredulidad. ¿De cuánto estamos hablando? La respuesta lo dejó sin palabras. La fortuna era más grande de lo que jamás hubiera imaginado, pero también venía con una condición. Debía presentarse personalmente en Suiza y firmar los documentos junto a otros herederos, entre ellos un medio hermano que jamás había conocido. Esa misma noche, Leonardo les contó a los niños lo sucedido. Santiago abrió los ojos emocionado. ¿Vamos a vivir en un castillo? Mateo, en cambio, se limitó a preguntar. ¿Era una buena persona? Leonardo tardó en responder. Number fue un hombre duro, rígido. Nunca me dio un abrazo, pero tal vez esta sea su forma de enmendar algo. Días después, Leonardo viajó a Zúrich. Al llegar, se encontró con una casa de piedra fría, silenciosa y enorme. Nada allí parecía tener calor humano. En el despacho, un abogado le entregó una caja con pertenencias del abuelo. Dentro, una carta. La letra era firme, seca, como el propio hombre había sido en vida. Leonardo, no supe ser padre ni abuelo, solo supe construir imperios. Ahora lo que dejo en tus manos no es solo dinero. Es una historia que merece ser contada de otro modo. Usa esto para sanar, no para repetir mis errores. Leonardo cerró la carta y guardó el papel en su maleta. No firmó de inmediato. Tomó un tren hasta un pueblo cercano donde su madre había nacido. Caminó por las calles que alguna vez escucharon sus primeros pasos, y allí, frente a una pequeña iglesia, entendió algo profundo. No era el dinero lo que cambiaba la historia, era lo que él decidiera hacer con él. De regreso a casa, reunió a los niños y les contó su decisión. Acepté la herencia, pero no para nosotros. Voy a construir más centros para niños sin hogar. En cada ciudad donde me rechacen, abriremos una puerta. Mateo lo abrazó. ¿Puedo ayudarte a diseñarlos? Claro, arquitecto, respondió con una sonrisa. En pocos meses, el proyecto se expandió. Puertas Abiertas ya tenía sedes en 3 países. Las historias que llegaban eran cada vez más conmovedoras. Y Leonardo, por primera vez, no buscaba reconocimiento, solo justicia emocional. Pero algo más sucedía dentro de Mateo. Una tarde, mientras dibujaba solo en el jardín, Santiago se le acercó.
¿Estás triste? Mateo negó. Estoy pensando en mi mamá, en todo lo que no le dije. Santiago se sentó junto a él. Yo tampoco recuerdo mucho de la mía, pero a veces siento que ella está cerca. Mateo asintió. Yo también, como si me hablara cuando sueño. Esa noche, Leonardo encontró a los dos dormidos en el césped, abrazados, con una manta encima. El amor, pensó, tiene muchas formas. A veces es palabra, a veces solo presencia. Una semana después, Mateo fue invitado a hablar en un evento infantil organizado por la fundación. Con apenas 10 años, subió al escenario con un papel tembloroso en la mano. Mi nombre es Mateo. Antes no tenía casa, ni escuela, ni abrazos. Ahora tengo una cama, un hermano y un papá que me lee cuentos. Quiero que todos los niños tengan eso. Porque el amor no es un premio, es un derecho, la ovación. Fue tan sincera que incluso los adultos lloraron. Y Leonardo, entre ellos, sintió que su historia había empezado a cerrar un ciclo. Pero justo cuando todo parecía finalmente en paz, una carta más llegó a la casa. Esta vez no era de Lucía, ni del pasado, era del juzgado. Una mujer anónima afirmaba tener pruebas de que Mateo no era hijo biológico de Leonardo, y exigía una prueba de ADN. El sobre oficial estaba sobre la mesa del comedor, intacto, como una bomba de tiempo. Leonardo no lo había abierto aún. Lo sostenía entre sus dedos como si de eso dependiera su respiración. Santiago y Mateo jugaban en la sala, sin saber que su mundo podía volverse a sacudir. La carta del juzgado no era una simple formalidad. Una mujer, que no dio nombre, solo iniciales, afirmaba haber tenido una relación con Lucía antes de su muerte. Decía tener pruebas de que Mateo no era hijo biológico de Leonardo, y exigía una prueba de ADN para reclamar la custodia. Leonardo se encerró en el cuarto de estudio. Allí, solo con el sobre, sus pensamientos eran una tormenta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Mateo no fuera suyo por sangre? ¿Podía alguien venir a separarlos ahora, después de tanto? Respiró hondo. No importaba. Él ya era su hijo. Nada iba a cambiar eso. Pero legalmente debía protegerlo. Al día siguiente visitó a su abogado. Explicó todo. El hombre leyó los documentos con atención. Puede ser una maniobra para extorsión, pero si ella tiene pruebas debemos actuar rápido. Leonardo sintió un escalofrío. El pasado de Lucía todavía guardaba secretos. Tomaron una nueva muestra de ADN, esta vez a través del juzgado. Mateo no entendía mucho, pero confiaba en Leonardo. ¿Voy a seguir viviendo aquí?, preguntó. Leonardo lo abrazó. Claro que sí. Nadie puede sacarte de mi vida. Mientras esperaban los resultados, Leonardo investigó a fondo a la mujer. Descubrió que había estado internada en un centro psiquiátrico durante años. Era inestable, pero había dicho la verdad. Había tenido una relación con Lucía en un periodo breve, justo antes de que ella conociera a Leonardo. Todo era posible. Los días eran densos. En casa, trataban de mantener la normalidad. Santiago leía en voz alta mientras Mateo coloreaba. Leonardo observaba en silencio, cada vez más convencido de que el amor no puede medirse con una prueba genética. Una tarde, encontró a Mateo escribiendo en su cuaderno. Estoy haciendo una lista de cosas que amo de esta casa. Por si tengo que irme, no quiero olvidar nada. Leonardo se arrodilló frente a él, con los ojos húmedos. No vas a irte, hijo, no mientras yo tenga aliento. Finalmente, el sobre con los resultados llegó. Leonardo no lo abrió de inmediato. Esperó a estar solo, bajo el árbol del jardín, ese que habían plantado juntos el mes anterior. Desdobló el papel con las manos temblorosas y leyó 1, 2, 3 veces, y luego lo dejó caer sobre la hierba. Mateo no era su hijo biológico, no compartían sangre, pero nada de eso importaba ya. Esa noche, Leonardo entró en la habitación de Mateo, lo miró dormir y prometió en silencio: nunca voy a dejarte, aunque el mundo diga lo contrario. Al día siguiente, en el juzgado, Leonardo entregó todos los papeles que demostraban que había actuado como padre desde el primer día. Las fotos, los testimonios, los registros escolares, los cuidados médicos. Incluso llevó un video de Mateo en la fundación diciendo que él era su héroe. El juez, conmovido, dictó sentencia. Este tribunal reconoce al señor Ortega como tutor legal y figura paterna indiscutible de Mateo. No se ordenará ninguna separación. Leonardo exhaló un suspiro largo. Había ganado. No una batalla legal, sino una de amor. Al regresar a casa, Mateo lo esperaba con un dibujo. 3 figuras. Leonardo, Santiago y él. Sobre sus cabezas, un corazón gigante. ¿Podemos pegarlo en la puerta?, preguntó.
Así todos sabrán quién vive aquí. Leonardo lo barrá y lo abrazó, con el alma rendida. Sí, hijo. Y mañana lo convertimos en un mural. Esa noche celebraron con pizza y una película. Santiago dormía en el sofá. Mateo se quedó dormido sobre el regazo de Leonardo, como cuando todo había comenzado. Y mientras la noche envolvía la casa en un abrazo sereno, Leonardo entendió que la paternidad no se mide por la sangre, sino por los momentos compartidos, por las veces que uno se queda cuando podría irse, por las manos que no sueltan, incluso cuando todo tiembla. Y aunque no lo hubiera dicho en voz alta aún, en su corazón sabía que ese niño no era solo su hijo, era su destino. Las semanas siguientes pasaron con una paz que parecía soñada. Mateo ya no dormía con miedo, ni escondía sus dibujos debajo de la cama. Santiago lo llamaba hermano, sin pensarlo 2 veces, y Leonardo comenzaba a escribir un libro sobre todo lo vivido. No para venderlo, sino para no olvidar. Un día, durante el desayuno, Mateo lo miró fijamente y preguntó: ¿Puedo llevar tu apellido? Leonardo casi deja caer su taza. Lo miró con los ojos vidriosos y solo pudo asentir. Claro que sí, hijo. Desde hoy serás Mateo Ortega. Y siempre lo serás. La ceremonia fue sencilla, pero simbólica. En la fundación, rodeados de niños, amigos y trabajadores, se celebró el cambio legal de nombre. Mateo firmó los documentos con una sonrisa tímida, pero firme. Luego, Leonardo lo levantó en brazos, como si todavía tuviera 5 años, y lo giró en el aire. «¡Mi hijo!», gritó entre risas. Las lágrimas no tardaron en aparecer, incluso entre los más serios, porque todos sabían que estaban presenciando algo más grande que un acto legal. Estaban presenciando un renacimiento. La Fundación Puertas Abiertas seguía creciendo. Leonardo había renunciado a su antigua empresa para dedicarse de lleno a ayudar a niños sin hogar. Cada centro llevaba el nombre de una mujer que lo había marcado, Lucía, y en cada uno había una placa con una frase que Mateo había escrito: «Donde hay amor, hay familia». Santiago, por su parte, le contaba a todos en la escuela que tenía el mejor hermano del mundo. ¿Y Mateo? Mateo ahora soñaba con ser arquitecto. «Quiero construir casas donde nadie tenga miedo de dormir». Un día, Leonardo encontró a Mateo mirando una fotografía de su madre. «¿Crees que ella estaría orgullosa?», preguntó. Leonardo se sentó a su lado. «No tengo dudas. Ella te cuidó todo lo que pudo. Y ahora, desde donde esté, debe estar sonriendo». Mateo abrazó el marco. «Yo también voy a cuidar a otros, como tú me cuidaste». Y en ese instante, el ciclo de dolor se transformó por completo en esperanza. Porque cuando un niño roto se cura, no solo se salva a él, salva a otros con su ejemplo. En el aniversario del día en que Mateo llegó por primera vez a aquella oficina, organizaron una celebración. Leonardo dio un pequeño discurso. Ese día no cambió solo la vida de un niño, cambió la mía también. Pensé que tenía todo, pero me faltaba lo esencial. Gracias a Mateo, conocí el amor sin condiciones. Gracias a Santiago, descubrí que la fraternidad nace del alma. Y gracias a Lucía, aprendí que el verdadero legado no está en lo que dejamos, sino en lo que despertamos en los demás. Mateo, ya con voz segura, tomó el micrófono. Yo no tenía apellido, ni casa, ni abrazo. Pero un día un desconocido me dio un plato de comidas, y no se fue. Hoy ese hombre es mi papá. Y aunque la sangre no nos una, el amor lo hace cada día. Nadie habló por un largo rato. Solo se escucharon los aplausos, los sollozos y un sentimiento general de que a veces los milagros ocurren en forma de encuentros inesperados. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Leonardo salió al balcón con una manta sobre los hombros. Mateo lo acompañó, con una taza de chocolate caliente. «¿Tú crees que mamá nos está viendo?». «Estoy seguro», respondió Leonardo. «Y también creo que nos está cuidando». Mateo se quedó en silencio. Luego apoyó su cabeza en el brazo de su padre y susurró: «Oh, papá, gracias por no soltarme». Y Leonardo, con un nudo en la garganta, respondió: «Gracias a ti por enseñarme a amar de verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí». Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no depende de la sangre, sino de la entrega, la empatía y la decisión de quedarse cuando todo duele. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con tu calificación, del 0 al 10. Queremos leerte y saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más historias que te roben el aliento.